Hola a todos, soy Catalina de la Cuadra y en este video les presentaré un breve análisis de las obras de dos notables poetas del siglo XX. Estoy hablando de Gabriela Mistral y César Vallejo. Primeramente, voy a analizar cómo se presenta la vergüenza y la culpa como elementos clave en la poética mistraliana, haciendo un enfoque en el lenguaje directo y simbólico de los poemas. Luego, analizaré cómo el poemario Trilce de Vallejo es una experiencia vanguardista debido específicamente al uso del signo y su relación con la realidad. Cuando hablamos de poetas chilenos, es imposible no nombrar a Gabriela Mistral. Ella es una de las principales referentes de la poesía femenina universal, y estudiar su poética es algo que no se debe dejar para otro momento. Generalmente se conocen sus poemas por tratar temas relacionados a los niños y la infancia. Sin embargo, en sus obras también se pueden encontrar tintes de vergüenza y culpa. Antes de pasar al análisis, hay que tener en claro las definiciones de ambos conceptos que voy a tratar. Por un lado, la vergüenza es una respuesta individual causada por una relación fallida con el entorno y sus consensos sociales. Entonces está ligado a la exposición. Hay vergüenza cuando hay un público que nos ve, y generalmente la mayor vergüenza proviene del cuerpo y su exposición. Por otro lado, la culpa es un proceso de conciencia, es algo interno del sujeto, pues es una falla a uno mismo. Es definida como una frustración secreta. Tal como dice Sabater, que dice que la vergüenza es un impulso y la culpa un proceso de conciencia. La culpa la encontramos en los poemas de Desolación. Este fue su primer libro, publicado en 1922, y a partir de su publicación ella adquirió reconocimiento internacional. El libro se compone de 4 partes, pero me enfocaré en la sección Dolor, donde se resalta la ausencia del amante por la muerte y una explícita repulsión del sujeto lírico a cualquier manifestación de amor. En los poemas de este libro se evidencia el uso de un lenguaje directo y explícito, puesto que de inmediato el lector reconoce el tema del poema. Por ejemplo, en el poema Vergüenza, podemos notar en la segunda estrofa que el sujeto siente vergüenza de su apariencia, al decir que su voz es rota, su boca es triste y sus rodillas son rudas. Esto demuestra una inferioridad y por eso el hablante siente que por su cuerpo ella no es deseada. Otro ejemplo es el poema Serás Eternas, donde se presenta una clara repulsión hacia cualquier manifestación de amor, como es el abrazo y el beso. Esto se debe a los celos y por eso realiza una alabanza a la muerte, la cual purifica a su amante, quien nunca más abrazará ni besará a otra. Entonces estos poemas usan un lenguaje directo, violento y abrupto, y por eso el lector de inmediato comprende a qué se refiere el poema. Son poemas directos como el acto de la vergüenza misma. Ya pasando a la culpa, esta se presenta en el libro Tala de 1938, específicamente en la sección Alucinación. En este poemario se identifica un cambio en el lenguaje. Este deja de ser directo y pasa a ser simbólico. Esto se debe a los temas que trata, los cuales son más privados y personales porque provienen de una conciencia culpable. Si leemos los poemas La Gracia, La Ley del Tesoro y La Copa, es posible percibir un tema repetitivo, la pérdida. Al hablante se le ha arrebatado la gracia, el contenido de la copa y su tesoro. Los estudiosos postulan la siguiente teoría, que lo arrebatado es la virginidad. Ella se siente culpable y en los poemas se presenta un diálogo personal, es decir, es un discurso hacia adentro, por lo que Mistral no se enfoca en el lector, pues el receptor es ella misma. Ella trata en estos poemas un acontecimiento doloroso e íntimo, y por lo mismo no lo aborda directamente como en otros poemas, sino que hace uso de un lenguaje simbólico, palabras íntimas y premeditadas para dar cuenta de su tortuosa culpa. Es por esta razón que cuando uno lee estos 3 poemas, al inicio no va a entender a qué se refiere, si se refiere de verdad a un tesoro, a una gracia o a una copa de verdad, sino que es un lenguaje simbólico y entonces a partir de un análisis exhaustivo uno puede interpretar a qué se refiere cada uno de estos elementos. Es de esta manera como podemos comprobar que hay una evolución en la poética mistraliana, la cual transita desde la vergüenza, explicitando con un lenguaje directo, a la culpa, donde se usa un lenguaje simbólico para tratar sus temas privados. De esta forma doy por finalizada esta parte del análisis, ahora dando paso al segundo poeta, César Vallejo. ¿Quién es él? Fue uno de los poetas peruanos más destacados debido a la transformación que realiza con su poética al buscar un lenguaje propio. Esto se puede ver en su poemario Trilce, el cual no fue hasta 20 años después de su publicación que fue considerada una de las obras más innovadoras de Hispanoamérica. Dicha innovación se nota desde el título, Trilce, que es una palabra inventada por Vallejo. Vallejo revoluciona el mundo de la poesía en varios aspectos, pero yo me enfocaré en el signo y la realidad. Yurkiewicz expone que Vallejo realiza una búsqueda de la mayor proximidad, de la mayor fidelidad posible entre el signo y la cosa significada, entre la palabra y la realidad vivida. ¿Qué quiere decir con eso? Pues Vallejo desea dar cuenta de la realidad en su poesía, sin embargo, no una realidad organizada y estable, puesto que la realidad que vivimos no es así, sino que es un caos. Por eso, el poeta, al reconocer que el signo lingüístico es arbitrario, es decir, que no hay una razón natural para que cierto significante se relacione con cierto significado, él se aprovecha de esta cualidad del lenguaje para comunicar la verdad humana con todo su desorden y su sinsentido. Esto se puede explicar mejor con el arte. Antes se presentaba el referente claramente, en este caso una mujer mirando el bote. Es fácil de percibir y no se requiere mayor esfuerzo. Pero con el arte abstracto ya no es tan fácil. En este caso, ¿cuál sería el referente? Uno no lo podría saber.
Vallejo actualiza la poesía latinoamericana hacia la contemporaneidad, desmantelando los esquemas tradicionales de representación, provocando una ruptura y proponiendo otros módulos de captación, o sea, formas de percibir. Ahora el signo en Vallejo no es meramente referencial, sino que ha pasado a ser el mismo significado, haciendo uso de recursos lingüísticos y expresivos. Este cambio se puede ver en estos dos poemas. El primero se comprende fácilmente. En este poema, Vallejo sigue los esquemas tradicionales. Hay un padre, un hogar, una madre. Pero en el siguiente poema, perteneciente al trilce, Vallejo hace uso de recursos expresivos que desarticulan el lenguaje y por este medio nos transmite una nueva percepción del mundo. Él traduce un mundo inestable, caótico y sin sentido tal cual es. Es así como relaciona el signo y la verdadera realidad. Esta ha sido mi presentación sobre los dos poetas que han revolucionado toda la poesía. Espero haberme dado a entender. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación.